Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa. Bendiciones a todos, es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes a través de la programación de Radio Armonía. Y este es el podcast Defendiendo mi fe con valentía. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus. Estamos produciendo este podcast desde Santo Domingo, República Dominicana, y es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. La semana pasada estuvimos hablando bajo el tema razones de por qué cristianos no defienden su fe. Y dimos 3 razones ahí. Si usted no ha podido verlo, no ha podido escucharlo, les recordamos que usted puede hacerlo a través de las redes sociales de Ministerio Armonía. Puede buscarlo en el canal de YouTube, puede ir a Facebook, en Spotify, Apple Podcasts. Son medios donde usted puede escuchar ese si no lo ha escuchado, o también puede volver a repasar algunos de los temas que ya hemos tratado. Y en este día vamos a hacer algo un poquito diferente, pero bien interesante. Y es que vamos a estar respondiendo preguntas sobre la defensa de la fe. Preguntas puntuales que hay personas que se hacen y hay personas que nos han hecho preguntas como esta. Y vamos a estar dando respuesta a estas preguntas con la finalidad de que usted pueda tener un conocimiento ahí fresco, si se identifica con alguna de estas preguntas y pueda utilizarlo en su vida diaria. Recordemos que la vida cristiana es, o sea, la fe cristiana se vive en la vida diaria y nosotros, aparte de nuestro testimonio de vida, también somos llamados por el Señor a evangelizar, en llevar el mensaje del evangelio. Y dentro de eso, de hablar de Dios, está lo que es defender nuestra fe. Y la primera pregunta que quiero responder es la siguiente. ¿Cómo debo ver a los ateos? ¿Como enemigos? ¿Como oponentes? ¿Como pecadores? ¿Debo sentir enojo hacia ellos? ¿O debo sentir compasión o puedo sentir enojo o compasión a la vez? Miren, es importante esta pregunta porque nosotros tenemos que ver a las personas como Cristo los veía. Es importante entender eso, porque nosotros tenemos en Jesús un modelo claro de cómo es que debemos de ver a todas las personas. Y eso se resume en 2 palabras, amor y compasión. Cuando uno mira, por ejemplo, a Mateo capítulo 9, versículo 36, dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Nos fijamos ahí que les tuvo compasión porque andaban confundidas y desamparadas. Y así es que anda el mundo, incluyendo aquellos que han abrazado creencias sin Dios. Los ateos no son nuestros enemigos. Tenga eso muy claro. Independientemente de que haya algunos de ellos que puedan ser agresivos, que puedan ser intolerantes, que puedan ser sumamente ofensivos, nosotros tenemos que entender que ellos no son nuestros enemigos. Un texto que a mí me ha ayudado mucho en el desarrollo de mi vida cristiana y de estar en esto de la apologética, a entender eso y que en un momento determinado fue muy importante, sobre todo para manejar ambientes que son incómodos. Es Efesios 6:12, que dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, nuestra lucha no es contra las personas. Y hay otro texto que complementa bien hacia dónde debemos de enfocar nuestra lucha,
que es 2 Corintios 10:5, que dice: destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. O sea, batallamos contra los argumentos rebeldes que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Nosotros batallamos contra la incredulidad, batallamos contra los argumentos rebeldes, egoístas, orgullosos, que han querido enfocarse en el rechazo hacia Dios, pero no en las personas. O sea, eso tenemos que tenerlo pendiente. Ahora bien, hay gente que no tiene claro algo que surge como una pregunta aquí, y que aunque hicimos todo un episodio hablando de eso, quiero decirlo aquí de una manera más sintetizada, porque hay confusión en este sentido y es bueno aclararlo y que usted tenga la información así bien precisa. ¿Cuál es la diferencia entre el ateo y el agnóstico? Es una pregunta que hacen, que gente hace. Y sobre todo que el agnosticismo, está siendo muy popular en este tiempo. La diferencia está en que el ateo niega la existencia de Dios. Dice, no hay Dios. Y el agnóstico pone en duda la existencia de Dios y afirma que es imposible conocer si Dios existe o no. Miren ahí. O sea, uno te dice no, pero el otro pone una duda, pero hace una afirmación y dice, es imposible conocer a Dios, conocer si Dios existe o no existe. O sea, que al final las dos caen en el mismo lugar. Por eso es que me gusta decir que son creencias hermanas, porque sobre todo cuando atacan al cristianismo usan los mismos argumentos, se basan en las mismas ideas, buscan las mismas evidencias. La teoría de la especulación de la evolución es muy usada para ellos defenderse. Dicen que la Biblia es mito, dicen que Jesús fue un hombre, sí existió, porque algunos ponen en juicio eso, otros no. Fue un simple hombre, bueno, los mismos argumentos. Entonces, la diferencia radica en los conceptos, pero en el fondo estamos ante dos posiciones que son similares. Hay ateos que dicen, creo que lo dije en una ocasión en uno de los episodios, que dicen que el agnóstico es un ateo cobarde o un ateo en el closet. Porque que al final viene siendo prácticamente lo mismo. Pero hay otra pregunta que surge muy en la mente de muchos, ¿verdad? Dicen, ve acá, ¿qué es peor? ¿No creer en Dios o creerse una persona profundamente creyente en Dios, pero sin Jesús? Hay gente que dicen eso, o sea, ok, ¿qué es peor? Tú no creer, decir, bueno, yo no creo, o decir, yo creo en Dios, yo soy un fiel creyente, pero obviamente nada que ver con Cristo. Ambas posiciones son problemáticas. Las dos posiciones son problemáticas. Yo no diría que hay una peor que otra, las dos son problemáticas. Las dos no son buenas. ¿Por qué? Porque el que cree en Dios sin Cristo se está autoengañando. Tiene como una especie de un placebo en su conciencia. O sea, eso de algo como para calmar su conciencia, vamos a decir, pero que nada que ver. Es todo, por decirlo así, un espejismo. Ya que la Biblia enseña que solo Jesús es el medio que nos reconcilia con Dios y que nos da la salvación. O sea, no se puede creer en Dios, en el Dios verdadero, sin Jesús, porque quien nos reconcilia con Dios es Jesús. La Biblia dice, nosotros vemos claramente en Juan 14:6 que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros vemos al apóstol Pablo que cuando le escribe en una de sus cartas a Timoteo, habla de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Pablo también en otra de sus cartas menciona de que él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Entonces, creer en Dios sin Jesús
es un autoengaño. No es posible creer en el Dios verdadero si no creemos en Jesús, en Cristo, en ese que es la segunda persona de la Trinidad de Dios, en ese que es nuestro Dios. No podemos. Entonces, por el otro lado, no creer en Dios es rechazarlo. Aquí, en el anterior que comentaba, lo que hay es un autoengaño. Se está creyendo en un Dios falso. Se está haciendo una especie, perdón, de idolatría. Una especie de idolatría. Pero, por el otro lado, es rechazarlo. Y mi conclusión es, y eso es importante tenerlo muy pendiente, a nivel personal, la conclusión que he llegado después de que Dios me ha permitido por varios años ver el ateísmo, por ejemplo, ver las creencias sin Dios, que a ellos no les gusta que le digan creencias, pero son creencias al final, son filosofías y materialistas. Mi conclusión es que las personas no creen en Dios y la base de su no creencia en Dios no son las evidencias, es la rebeldía. Porque nadie tiene evidencia para decir que Dios no existe, por ejemplo. Eso es imposible. No hay forma de que lo puedan decir, salvo que sea percepciones personales. Un ateo, yo he escuchado ateos que dicen, no, es que yo no creo en él, yo no lo veo, yo le hablo y él no me oye, entonces yo no creo en eso. Ah, eso es tu opinión, porque nosotros sí creemos que él existe por la fe. Y aunque no lo vemos físicamente, para nosotros él es real. Y nosotros sí le hablamos. Y nosotros sí sabemos que él nos responde por medio de su palabra, por medio también de ver respuesta a nuestras oraciones conforme a su voluntad, por medio de circunstancias, por medio de esa guianza que el Espíritu hace en nuestra vida. Para nosotros es real. Entonces el argumento, cuando una gente me dice, no, porque es que yo no le, es que no, es que a mí no me responde. Bueno, a mí sí me ha respondido. ¿Qué hacemos entonces? No, pero es que para mí no existe porque yo no lo veo, no sé de él. Bueno, yo no lo he visto, pero yo sé que él es real en mi vida. Yo sé que él es real, yo sé que su espíritu vive en mí. Y entonces, ahí viene el punto. Por eso es que la subjetividad no es lo que va a definir esto. Nosotros, aunque no veamos a Dios, vemos los efectos de Dios en su creación, la misma vida humana y toda la complejidad de la creación de solamente mirando el planeta Tierra. Pero si vemos el universo, si vemos la inteligencia dada al hombre, si vemos al hombre como especie diferente, cuando vemos también lo que ha sido la transformación de nuestras vidas por medio de Cristo, no lo vemos, pero sus efectos sí los sentimos. Sí sabemos, porque sí sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Sí hemos sentido esa promesa de paz en nuestro corazón. Sí, sí sentimos a Dios, claro que sí, por medio del fruto de su Espíritu Santo. Entonces, aquí el punto está en que el que no cree es por rebeldía. Y la Biblia es muy clara. Recordemos que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Y en la Biblia yo encuentro esto que acabo de decir de manera clara también. ¿Qué dice el Salmo 14:1? El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga lo bueno. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que el necio, o sea, el que es falto de sabiduría y de entendimiento, es el que dice que no hay Dios. Pero, ¿por qué dice que no hay Dios? El texto afirma
que esos que dicen que no hay Dios han corrompido sus caminos. Entonces, es el que no cree en Dios, que la Biblia le llama necio, el que dice no hay Dios, lo está haciendo no por evidencia, sino porque desea vivir la vida que le da el deseo, una vida que lo lleva al pecado, a la corrupción, al pecado, una vida donde hace cosas que no agrada a Dios, y como él desea esa vida, reconocer la existencia de Dios hace que tenga que entender que va a tener que dar cuenta de la vida que lleva. Entonces, como muchos quieren vivir al estilo la canción aquella famosa que pegó Ricky Martin, La vida loca, esa es la vida que muchos quieren vivir. Bueno, pues para ellos Dios no existe, pero no tienen evidencia de eso, porque como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, lo que de Dios se conoce, Dios se lo ha hecho manifiesto a la humanidad por medio de las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa, parafraseando el pasaje. Entonces, ese es el punto. Otra pregunta que, bueno, a mí me hicieron esta pregunta bien recientemente. ¿Cómo es tu acercamiento a los ateos? ¿Cómo es mi acercamiento con los ateos? Bueno, a través del tiempo, gracias a Dios, hemos entendido, aunque obviamente la vida cristiana uno va creciendo y madurando, y la forma de uno manejar las situaciones en la vida, uno va para la gloria de Dios siendo más bíblico a través del tiempo. No es que siempre, desde siempre, uno va mostrando un tipo de conducta específica, o sea, uno va creciendo en diferentes áreas. En mi caso, en todos estos años, gracias a Dios, aunque obviamente eso uno fue entendiéndolo cada vez, la importancia de eso uno la fue entendiendo a medida que fue pasando el tiempo, pero gracias a Dios mi acercamiento con ellos ha sido con respeto y amabilidad. No así, de muchos no he recibido eso, de muchos he recibido insultos, en ocasiones también he tenido reacciones al transcurrir del tiempo que no han sido la adecuada, producto de esos mismos ataques, obviamente, que son de esas batallas que uno, por estar en esta carne, tiene. Pero nada, gracias a Dios, nada que ver de agresividad o pecado como tal, vamos a decir. O sea, pero sí ha sido en sentido general con respeto, con amabilidad, abierto al intercambio de las ideas, pero sin negociar la verdad. Y ahí es donde viene el conflicto. Entonces, Jesús, por ejemplo, uno mira a Cristo, que él andaba en el mundo lleno de gracia y verdad. Uno lo ve eso en Juan 1:14. Y gracias al Señor, hemos entendido eso. Hemos entendido que debemos mostrar el carácter de Cristo con ellos. Al final, más importante que los argumentos es el carácter que uno muestre. Los argumentos son importantes, obviamente, pero mayor que eso es el testimonio de la vida cristiana. Entonces, otra pregunta importante es, ¿cómo nos acercamos a conversar con un ateo aún cuando no dominemos muchos datos científicos ni filosóficos? O sea, ¿cómo nos acercamos? Aún no tengamos mucho dominio de datos filosóficos, científicos y demás. Todo cristiano, aunque obviamente ahí juegan un papel muy importante los pastores y líderes de las iglesias, porque todo cristiano debe ser capaz de explicar por qué cree lo que cree. Tiene que ser capaz de explicar por qué cree lo que cree, de explicar por qué yo soy cristiano, qué pasó conmigo, de explicar por qué yo creo que Dios hizo el mundo, de explicar por qué yo creo que Cristo resucitó. O sea, debe de saber explicar aquello que cree. Entonces, aquí
Y ese, bueno, el texto de primera de Pedro 3:15 nos recuerda que honren a Cristo como Señor en su corazón, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Entonces, la fe cristiana, lo hemos dicho aquí, es totalmente razonable. Pues, o sea, no, a nosotros no se nos apaga el cerebro cuando nos convertimos, sino que hemos sido iluminados ahora por la palabra de Dios y podemos tener un entendimiento más claro de las cosas porque ahora vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Ahora bien, también las evidencias que podamos tener, que conozcamos, también podemos utilizarlo, pero ese es el punto, o sea, saber explicar por qué creemos lo que creemos, por qué yo soy cristiano. Saber explicar qué ha pasado con nosotros después que nos convertimos. Nuestro testimonio, aunque para ellos es subjetivo, pero para nosotros no es subjetivo, para nosotros es objetivo. Y poder decirle, bueno, yo era así, así, ahora soy así, así, nada me cambió a mí, solamente Cristo. El testimonio tiene una valía fuerte y eso es algo que debemos de usar para la gloria de Dios, obviamente, porque no hemos sido nosotros. Entonces, una otra pregunta eh, que también o sea, que puede venir a la mente. Si tuvieras que elegir un argumento científico o filosófico para debatir con un ateo, ¿cuál sería? O sea, si yo tuviera que elegir uno solo. Particularmente yo elegiría el diseño inteligente, que para muchos, de hecho, para muchos científicos es considerado una teoría científica. Obviamente no para la gran mayoría de la comunidad científica porque son ateos y ellos han preferido decir que teoría científica es la evolución, que es la antítesis o lo contrario al diseño inteligente, pero no es porque tengan ningún tipo de evidencia, porque de eso no hay evidencia para nada, sino ha sido más por las creencias de ellos. Entonces, el diseño inteligente es un argumento, si tuviera que coger uno para defender, escojo ese, porque ataco un tema que para mí es vulnerable con ellos, que es el tema de la nada, de que todo vino al azar, el caos, esa parte. El diseño inteligente muestra cómo la creación tiene un código de programación, las leyes físicas y biológicas que están ahí todo el tiempo y la complejidad de la vida, del universo, con las leyes que acabo de mencionar, muestran diseño y que muestran inteligencia también. Entonces, como este argumento es lo opuesto a la teoría de la evolución, me gusta el diseño inteligente. ¿Qué es contrario totalmente a la teoría de la evolución? La teoría del diseño inteligente. Entonces, yo les motivo a ustedes a que indaguen un poco más. Hay científicos que son abanderados del diseño inteligente. Eso es bueno que ustedes lo sepan. Entonces, y por último, la otra pregunta va en la línea de esa última que dije. Si tuvieras que elegir un solo versículo o un solo pasaje bíblico para debatir con un ateo, ¿cuál escogerías? Yo escojo Hebreos 11:3, que dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y esto le tomo porque me conecta con el diseño inteligente. Este texto me gusta mucho porque la fe que ahora nosotros, lo que nos da un entendimiento claro de que Dios hizo todo, es la fe en Cristo. Porque dice por la fe, pero ¿cuál fe? La fe en Cristo, que es el contexto que viene trayendo, o sea, ese capítulo de Hebreos 11, pues habla del tema de la fe, pero la fe no es aérea, la fe tiene un objeto, hay un objeto de la fe, y la fe nuestra es en Cristo. Entonces, cuando venimos a Cristo, nosotros entendemos que todo el universo fue formado por el orden de Dios, por la palabra de Dios. No fue por el Big Bang, no fue por el vacío cuántico, como se han inventado. No fue porque el universo siempre ha existido, que esa teoría se cayó, sino porque Dios lo formó con el poder de su palabra. Entonces, y de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles,
Y eso tiene una lógica total, porque la materia, el espacio y el tiempo no pudieron venir ni de materia, ni de espacio, ni de tiempo. Tuvo que venir de algo fuera de eso. Y eso fuera es Dios. Así que, señores, estas fueron algunas preguntas. Deseamos que usted estas preguntas anótela, véala de nuevo, sáquele provecho para la vida diaria. O sea, para su propia vida. Sáquele provecho para su propia vida y hemos llegado al final. Hasta aquí este podcast, Defendiendo mi Fe con Valentía. Recordamos que las redes sociales de Ministerio Armonía, usted puede darle seguimiento a este podcast. Para Julián Musa ha sido un grato placer y les motivamos que si lo está viendo por YouTube, no deje de suscribirse al canal. Bendiciones. En Armonía hemos presentado Defendiendo mi Fe con Valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi Fe con Valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.